Bueno, como no sé hacer PowerPoint, no sé ni lo que quiere decir PowerPoint, vamos a usar la imaginación en la pantalla, porque hoy voy a hablar de dos cosas: el antes y el ahora. Cómo éramos antes y cómo somos ahora. No sé quién fue que dijo que las comparaciones son odiosas. No sé por qué, pero bueno. Y lo dio a comparar. ¿Eh? Lo dio a comparación. Lo que le voy a contar sucedió en la Argentina hace muchos años atrás. Un italiano que comenzó a predicar y por cuya predicación muchos se convirtieron. Él tenía una forma muy particular de hablar, su manera italiana, español era bastante difícil de comprender, pero él era muy fervoroso para hablar. Y entonces daba el testimonio y dice: no se rían, esto es realidad, es lo que pasó. Dice: yo antes, cuando no conocía a Cristo, cuando era inconverso, era malo, malo, dice. Yo iba al jardín que cuidaba y las hormigas me comían las cosas y yo iba y las mataba y las pisaba así, ¿no? Bueno, más ahora que conocí a Cristo, ahora voy y hago tiqui, 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 tiqui. ¿Qué había cambiado? Nada. Seguía matando a las hormigas. Lo hacía de diferente manera. Y Lo mismo, porque cuando te agachás lo tapas, o sea, yo me temo que a veces nosotros también estamos en la misma. Tendríamos que haber cambiado muchas cosas, pero sin embargo, en esta vieja naturaleza que tenemos, siguen habiendo cosas que no agradan al Señor, maneras de ser, maneras de hablar especialmente. Así que yo quiero hacer entonces dos columnas. Una, el antes, y otra, el ahora. Y para que podamos descubrir, como dice lo que es comparar, para que podamos descubrir las diferencias o las semejanzas, para que podamos ver lo que somos ahora y lo que éramos antes. No debemos de olvidarnos esto. Antes de ir a esto, yo me acordaba de Daniel. ¿Se acuerdan Daniel cuando es llevado allí a Babilonia con sus amigos? Y el rey había dispuesto que ellos comieran la comida del rey y el vino que él bebía. Pero dice que Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con lo que comía el rey, y entonces le propuso al que estaba Melzar, creo que se llamaba, al que estaba a cargo de estos jóvenes, y le dijo: mira, danos a nosotros legumbres y agua. Y aquel hombre le dice: pero yo temo a mi señor el rey, porque él, cuando compare el rostro de ustedes con el rostro de los otros muchachos que comen carne y beben vino, el rostro de ustedes va a ser diferente. Entonces él le dice a Daniel: bueno, prueba con nosotros 10 días y después, ¿qué? Después compara. Ahí está. Después mira el rostro de los muchachos y mira nuestro rostro. Y dice que hubo una gran diferencia. El rostro de ellos se veía más saludable. Y eso que no canté, ¿eh? Que el que comía, los muchachos que comían de la comida del rey. Ahora yo pensaba, hermanos, a nosotros nos están viendo, saben que somos cristianos, ¿cómo nos ven? ¿Hay diferencia cuando nos comparan con los del mundo o somos iguales que los demás? Debería de haber una diferencia notoria con aquellos que ya somos del Señor. Ahora, yo no voy a hablar del semblante, de lo físico, sino más bien en cuanto a lo espiritual. Cómo éramos antes y cómo somos ahora cuando hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. El antes nos habla de qué? Del pasado. El hoy nos habla, o el ahora nos habla del hoy. Hay una canción que cantábamos en el coro hace años atrás. Una estrofa decía:
Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas con su sangre me redimió. Ahora, ¿se acuerdan cómo sigue? Ahora soy de Él, ahora soy de Él, de Cristo. Hay muchos pasajes en la Biblia que nosotros podemos utilizar para comparar cómo éramos antes y cómo somos ahora. Yo elegí una porción. Por el tiempo no lo voy a leer todo porque si no nos vamos a pasar, pero me gustaría llevarlos a Efesios, capítulo 4. Tendríamos que leer desde el versículo 1, porque el apóstol Pablo allí está hablando de cómo debe de ser el cristiano. Pero vamos a retomar la escritura del versículo 14. Efesios 4, 14. Dice el apóstol, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, que nos hablaba Alejandro el otro día, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta aquí con la lectura. Aunque no leímos todo el capítulo, ustedes después en casa pueden leer la parte que falta hasta el versículo 14 para entender bien lo que vamos a hablar. Entonces vamos a hacer dos columnas. Izquierda, lo de antes, derecha, lo de ahora. Es cierto que estas dos palabras, antes y ahora, nos hablan de lo que éramos antes, como decía yo, de conocer a Cristo, y después, o sea, lo que somos ahora después de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pablo les está escribiendo a creyentes, hombres y mujeres que ya eran del Señor. Y él comienza con un ruego. ¿Qué es un ruego? Un ruego, dice el diccionario, que es una súplica, es una petición.
Y el ruego es para que ellos anden como es digno de un creyente. Y notemos que Él no manda, no impone, sino que lo que hace, Él ruega, suplica. Esta misma petición la repite en el versículo 17, que ya leímos, ¿verdad? Esto digo y requiero, y esta palabra requiero es esa palabra que es la misma definición. Pedir con solicitud. Ahora, miren lo que dice William MacDonald de esto. El apóstol con ternura y con benignidad los llama a los efesios en el lenguaje de la gracia a andar como es digno de un hijo de Dios. ¿Por qué Pablo pide esto? Una y otra vez en esta carta a los efesios, que miren hermanos, parecería escrita para nosotros hoy en la actualidad. En el capítulo 5, versículo 2 de esta carta también dice, andad en amor. Capítulo 5, versículo 15 de Efesios, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Hasta aquí lo que dice William MacDonald. Entonces, nosotros vamos a ver ahora las dos columnas para hacer una comparación. Nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Vamos a pensar en 7 antes y en 7 ahora. Y vamos a imaginarnos entonces estas dos columnas. Comenzamos. Esto me hace acordar, antes de comenzar, ¿ustedes hicieron algún análisis de sangre? El famoso hemograma, creo que se llama. Ustedes vieron que dice el valor que es el deseado, el que tendríamos que tener, y después en la parte de más allá dice lo que yo arrancaría, lo que tenemos, porque a mí me da todo al revés. Es una mala comparación eso ahí. Pero esto me hace acordar de un hemograma. 2 columnas con cierta cantidad de valores. De un lado lo que tengo y del otro lado lo que es lo ideal. Ahora, al comparar estas 2 columnas, yo quiero que seamos honestos con nosotros mismos, que no nos mintamos, porque nosotros cuando nos juzgamos a nosotros mismos somos muy buenos, pero para juzgar a los demás le caemos con todo. Para que, como dice el apóstol en el versículo 14 que leímos, ya no seamos niños fluctuantes. ¿Saben lo que quiere decir la palabra fluctuantes? Viene de la palabra fluctuar, por supuesto, y es vacilar un cuerpo sobre las aguas, dudar, titubear. Muy bien, vamos al primer punto, en la columna de antes, la izquierda. Lo que decíamos, niños fluctuantes. Varias cosas a resaltar de lo que es un niño. ¿Qué le falta a un niño? Bueno, le faltan muchas cosas. Le falta madurez, ¿verdad? Madurez. Aunque lamentablemente también a algunos adultos nos falta un poco de madurez. Y este es el tema aquí, hablando espiritualmente. Hay inmadurez espiritual, por eso a veces ciertas acciones que nosotros hacemos. Si una cosa se destaca de un niño es cómo cambia de parecer de un momento a otro. Y sucede lo mismo con un creyente que es un niño inmaduro, espiritualmente hablando. Es aquel que a pesar de que tiene unos cuantos años de haber recibido a Cristo como su Salvador, no ha crecido, no se ha desarrollado, no ha conocido lo que realmente significa ser un hijo de Dios. Se deslumbra al escuchar ciertos telepredicadores con cosas raras y se emociona y va tras esas cosas. Y dice el apóstol que esas cosas son erróneas, son engañadores profesionales. Pablo los describió muy bien aquí en el versículo 14. Dice que estas personas emplean con astucia las artimañas del error. Saben cómo hacer para conseguir adeptos, especialmente para sacarles dinero. Lamentablemente, esta es una realidad en varios lados.
La estratagema, dice el diccionario, que es un ardid de guerra. Es un engaño hecho con astucia y destreza. ¿Para qué? Para engañar a las personas. Y Pablo dice que estas cosas, estos hombres, que son esos famosos telepredicadores o que enseñan otras doctrinas, lo hacen con astucia y con artimañas del error. Habría muchas cosas para agregar en esta columna, pero no quiero ser más extenso. Mire, a un niño es fácil de engañar. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos yo le hacía ciertos trucos que eran una pavada y ellos se quedaban, le hacía desaparecer una moneda y en realidad no había desaparecido y cosas por el estilo, que los niños quedan deslumbrados. El otro día estaba mirando un videito cómo hacer algunas trueques, no, tretas. ¿Cómo? Trucos, no me salía la palabra. Hacer ciertos trucos. Es todo falso, ¿no? El tipo se pega la moneda, hace que la pone en el vaso, qué sé yo, todo. Yo me mataba la risa. Y los niños se dejan deslumbrar. Y nosotros también a veces, ya siendo mayores y habiendo andado bastante tiempo en las cosas del Señor, nos deslumbramos con ciertas cosas. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 5, versículo 11, Hebreos 5:11, se me trastocó acá el papelito. No es la escritura. Vamos a leer hasta el 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por el discernimiento del bien y del mal. Ahora, a los niños no se les puede dar un guiso, ni una buceca, ni cosas así pesadas, tienen que tomar leche. Pero aquellos que hemos ya tenido unos años en las cosas del Señor, no podemos seguir alimentándonos con leche, como dice el apóstol acá, tomando las mismas cosas. Tenemos que ir poniendo algo más sustancioso a la comida para ir creciendo, para ir desarrollándonos. Vamos entonces ahora a la columna de ahora. ¿Cómo debemos de ser? Vamos a Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice el apóstol que tenemos que crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que tenemos que crecer espiritualmente. ¿Qué significa crecer en todo? Para entender esto, tenemos que fijarnos en el crecimiento físico de un niño. Yo me reía cuando escribía esto, porque nunca vemos a un niño que se desarrolla primero un brazo, después otro brazo, después una oreja, después la cabeza. Se va desarrollando todo, lo vemos en los gurises, cómo crecen acá, ¿no? Y cómo ya andan caminando y corriendo para arriba y para abajo. Se van desarrollando, lo van haciendo proporcionalmente. A veces hay creyentes que cuando se convierten les crece la cabeza así de grande. Se llenan de cosas, pero de cosas que no sirven. Y entonces no es un crecimiento normal. No es un crecimiento que lleve a algo bueno. Tenemos que ser conscientes cada uno de lo que somos delante del Señor. Y por eso decía que para esto tenemos que ir agregando a la dieta comida sólida y no solo leche.
El creyente debe de estudiar la palabra, el alimento sólido, debe de no solamente estudiarla, sino ponerla en práctica, que es lo más difícil, porque si no, somos como el dicho del cura, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Tenemos que leer, aprender lo que dice la palabra, pero también ponerla en práctica. Antes, entonces, niños fluctuantes, ahora creciendo en todo. Segundo punto, antes. Dice el versículo 17 que andábamos en la vanidad de la mente. Y me llama la atención del pedido del apóstol acá, que ya no tenemos que andar, dice, ¿como quién? Como los otros gentiles. Le está escribiendo a los creyentes, que ya no andéis. Esto quiere decir que estaban andando, que ya no andéis como los otros gentiles. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que algunos creyentes estaban andando mal. Estaban andando como los del mundo. No había diferencia cuando uno los comparaba. Algo estaba mal. Tiene que haber una diferencia notoria. El que se convierte a Cristo debe de cambiar. No es un cambio instantáneo, no. Eso es verdad. Es un cambio paulatino, despacito, pero que tiene que ir cambiando la persona. No puede ser igual de cuando no conocía a Cristo. Va creciendo y va comprendiendo que las cosas viejas en las cuales él ha vivido, tiene que dejarlas. El apóstol Pedro dice estas palabras: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, etcétera, etcétera, 1 Pedro 2:1, cosas que no deben de existir en un hijo de Dios. Deben de ser sacadas de nosotros. Por eso, todo esto debe de estar en la columna de el antes. Antes yo era así, ahora tiene que haber algo diferente. Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Este si en verdad que está utilizando Pablo acá, no es que dude sobre la conversión de los efesios. Yo a veces dudo de la conversión de algunos creyentes, lamentablemente, cuando veo las cosas que hacen y que yo hice también. Porque yo muchas veces me pregunté, después de haber aceptado a Cristo como mi Salvador, muchas veces me pregunté, ¿pero me convertí en serio o no me convertí? Porque sigo haciendo las mismas cosas y diciendo las mismas malas palabras que no debería de ser. Así que esto puede traernos ciertas dudas. Pero no es lo que Pablo acá está utilizando, dudas sobre la conversión de los efesios. Todos sabemos que a nosotros a veces, no sé si a ustedes, les asaltan las dudas, pero tenemos que afirmarnos en las cosas del Señor, porque tenemos que reconocer que nos cuesta dejar algunos vicios, algunos errores, algunos pecados. Yo sé que algunos que se han convertido no se han bautizado porque tienen algunos vicios todavía. Y yo no he podido hablar con esas personas, pero hay personas que fuman. Entonces, cuando yo deje de fumar, me voy a bautizar. Bueno, no lo vas a hacer nunca, porque dejar de fumar es muy difícil. Quizás si te bautizás aún fumando, después dejar de fumar. ¿Por qué? Porque el Señor cambia. Sin duda el Señor obra en el corazón de aquellos que quieren servirle. Seguimos adelante. En la columna de la hora ponemos entonces andando conforme a la verdad que está en Jesús, recordando lo que les dice el apóstol Pablo a los corintios. ¿Se acuerdan lo que dice 2 Corintios 5:17, versículo muy conocido? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Y aquí ahora son todas hechas nuevas. Tercer punto. Antes, Efesios 4:22.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es lo que veníamos hablando. El viejo hombre quiere decir todo lo que la persona, y acá no importa su edad, era antes de la conversión a Cristo. Todo hombre, y hablando genéricamente, como decía Alejandro, no precisa decir hombre y mujeres, todo hombre, por naturaleza, es hijo de Adán, de la naturaleza caída de Adán. Y traemos en este viejo cuerpo cosas que no son buenas seguirlas teniendo. Pablo dice que debemos despojarnos, y la palabra despojar quiere decir desnudarse, quitarse esas vestiduras. Debemos nosotros de sacar esas cosas que no nos hacen bien tenerlas y vestirnos del nuevo hombre en santidad. Esto va en la columna de la hora. Vestirnos de santidad. Efesios 4:24. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:9 y 10 dice lo mismo. Revestidos del nuevo hombre. Ahora, esto es así. Y si es así, yo pensaba, ¿por qué todavía existen en nosotros malos pensamientos? Hay un programa que en la radio, en Azul, que se llama Malos Pensamientos. Tenemos celos, tenemos envidia y la lista es larga. ¿Cómo puede ser que aún habite o esté en nosotros esas cosas? Bueno, algo está mal. De algo no nos hemos despojado, no lo hemos dejado y todavía lo tenemos. Tenemos que despojarnos de esas cosas y revestirnos del nuevo hombre, como dice aquí en Efesios 4:24. Muy bien, vamos al cuarto punto. Antes, Efesios 4:25, dice el apóstol, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Mentira. ¿Puede un creyente mentir? Yo me acuerdo de un anuncio en la televisión del macromercado. Había un veterano que era muy cruel y había ido a visitar a un bebé y se arrima a la cunita y mira y dice, feíta la criatura, ¿eh? ¿Quién dice eso? ¿Quién se anima a decirle eso a la madre? Puede salir todo arañado, ¿no? Feíta la criatura, ¿no? Nosotros, ¡ay, qué precioso! Es amoroso, qué divino. ¿Saben? A mi mamá no le gustaba esa palabra porque decía, divino es solo Dios. Nada de divino. Precioso, lindo, qué parecido. A este no se parece a nada. Se parece a un ratoncito recién nacido. Es lo más feo que hay, pobrecito. Menos mal que después cambian los gurises. Pero es la verdad. Y no seamos mentirosos, no digamos nada, no digamos ni qué lindo ni nada, callémonos la boca, porque si no estamos mintiendo. O si no, seamos como este hombre y digamos la verdad. Qué feíto que es, ¿eh? No nos va a ir muy bien. Yo pongo acá, los creyentes en Cristo, ¿mienten? ¿Sí? No deberían. No deberíamos, me incluyo. ¿Saben? No existen las medias mentiras o las medias verdades, las mentiras piadosas o blancas, como se dicen. Una exageración es mentir. Una media verdad. ¿Qué cosa es la mentira? Miren lo que dice el diccionario. Expresión contraria a lo que se sabe, cree o piensa. Yo decía el otro día hablando, estaba Agrita con los nenes allí y Freddy, ¿quién de ellos le enseñaba a sus hijos a mentir, a pegar, a hacer cosas que no lo deben hacer? Ninguno de los padres enseña esto. Eso lo traemos nosotros, decía yo en aquel día, como una enfermedad congénita. Es algo que sale de adentro del corazón. El Señor Jesucristo dijo que lo que sale del corazón del hombre es malo.
¿Por qué? Porque intrínsecamente el hombre es malo en sí mismo. Yo no sé si ustedes vendieron alguna vez algún auto. Yo una vez vendí un camión que tenía a un feriante, yo hacía feria, al feriante que estaba enfrente a mí, me dice, Abel, te compro el camión. Digo, mira, este camión lo único bueno que tiene es la bocina, le digo. Porque después está todo estartalado. Andaba Daniel Eich manejándolo, un muchacho que ya falleció, está con el Señor, y hacíamos feria. Manejaba Daniel y yo iba sentado atrás en la caja. Era un Nafting, como el coche bíblico viejo. Y me dice, no, igual te lo compro. Me digas lo que me digas del camión, igual te lo compro. Bueno, compré y me lo compró nomás. Y lo desarmó todo y lo hizo todo nuevo. Pero le dije la verdad. ¿Quién le dice la verdad a la persona que viene a comprar el auto? Oh, está bárbaro, sabemos bien cómo está el auto. Y nosotros decimos, ¿vos vendés el auto, Daniel? No quieren saber lo que decimos, déjalo ahí. Con la labia que vos tenés. Te pregunta, ¿cómo está el auto? Está, para caerse en pedazos. Podríamos seguir poniendo ejemplos, pero no vale la pena. Yendo a la esfera espiritual, que es lo que me interesa. Mentimos cuando cantamos. ¿Saben que el creyente, cuándo es más mentiroso? Cuando canta. Cuando canta algunas canciones, yo le decía, no sé a quién, hablando el otro día, que a mí me cuesta cantar. Creo que era vos, ¿no? A vos, Salvador. Cuando cantamos, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. ¿Es eso verdad en mi vida? No, no lo es. Quizás para el hombre que lo escribió, sí, sentía eso, consagrarse al Señor. Toma mi vida, cantamos, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Cristo es todo para mí. ¿Y cuántos himnos más podemos mencionar que hablan del deseo, pero nosotros no lo llevamos a cabo? No cumplimos con lo que decimos con los labios. Yo cuando canto, eso sí, no le pido perdón al Señor y digo, Señor, tú sabes mi corazón y qué es lo que hay en mi corazón. A veces hay canciones que nos hacen estremecer, caer lágrimas, porque tocan lo profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor quiere que haga su palabra en nosotros. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y a veces nosotros, o yo, nos encontramos en esta condición. Y en el versículo 19 de Romanos 7, Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces nos hacemos o me hago la pregunta, ¿por qué pasa esto? Y Pablo en el versículo 21 de Romanos 7, al final dice, porque, ¿saben qué? El mal está en mí, en mi corazón. El Señor Jesucristo dijo, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y todas las cosas malas. Le sigue una larga lista de lo que el Señor pone allí. Y recalca el Señor diciendo lo que leemos en el versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todas las cosas malas salen del corazón y contaminan al hombre, pero tenemos que seguir lo opuesto a la mentira. ¿Qué es lo opuesto a la mentira? La verdad. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad. Decir la verdad, hablar la verdad. Eso va en la columna del ahora, debería de ser. Muchas veces la verdad duele, incomoda, no gusta, pero hablar siempre la verdad libera. Aquellos que trabajamos en dependencias públicas, tuvimos que pasar en el trabajo donde estaba yo
por ciertos momentos difíciles. Empezaron a faltar ciertas cosas. Y un día apareció el candado de la puerta de donde teníamos las herramientas cortado a sierra, ¿no? Y faltaban un montón de cosas, valiosas. Entonces yo le dije al director, mire, le voy a mostrar una cosa. Este candado no fue cortado acá. ¿Sabe dónde fue cortado este candado? Acá. Y lo llevé a la morsa, donde poníamos, ¿saben lo que es una morsa? Eso que aprieta se da manija y aprieta con dos mordazas, y ahí pones y ahí cortás con la sierra. Porque si este candado hubiera sido cortado acá, no hubiera tenido este movimiento con la sierra. Además, hubiera dejado la marca de la sierra. ¿Ve este polvito que está acá? Entonces agarré una parte del candado y le dice, ¿ve? Eso mismo. El candado, ¿qué nos quiere decir eso? Que el que cortó el candado, ¿qué tenía? Tenía la llave. Usted quiere hacer la denuncia, hágala, no va a conseguir nada. Yo le puedo decir quién fue si quiere, porque estaba cantado quién había sido. Se fue del país después. La verdad, decir la verdad, cuesta. Pero tenemos que los creyentes hablar con la verdad. Mucha gente se pregunta, ¿se acuerdan lo que le preguntó Pilato al Señor? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y no esperó la respuesta, se fue. La verdad. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El consejo del Pablo a los efesios era, hablen la verdad siempre. Y queridos, es un consejo para todos nosotros. Hablemos la verdad, especialmente los unos con los otros, dice Pablo. Seguimos. Quinto punto. La columna de la izquierda. Está siendo entreverado esto, pero bueno. Efesios 4:28. Esto sí que me llama la atención y viene al caso de lo que yo hablaba recién. El que hurtaba, no hurte más. Le está escribiendo a los creyentes, ¿eh? El que hurtaba, no hurte más. Aquí hay robo. El versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Qué tremendo, ¿no? Voy a William MacDonald a ver qué me dice de esto y dice, el hecho mismo de que Pablo tuviese que dar a los creyentes instrucciones como el que hurtaba no hurte más, refuta cualquier concepto de que los cristianos sean impecables y perfectos. Siguen poseyendo la vieja y malvada y egoísta naturaleza que ha de ser considerada muerta en la experiencia diaria. Robar puede tomar muchas formas, toda una grande gama, dice, desde grandes hurtos a no pagar las deudas. Y sigue William MacDonald con otras cosas. Este es robo. Ahora, ¿qué? Ahora trabaje. Dice la segunda parte del versículo. Trabaje con sus manos. ¿Para qué? Para que tenga él y para que tenga compartir con el que padece necesidad. Qué interesante que es esto que dice Pablo acá. Trabajo y también generosidad. Pero somos egoístas por naturaleza. Y sin duda esto no agrada al Señor. Pensando en lo que Él hizo por nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros. Sexto punto. Antes, versículo 29, dice, esto sí que nos toca, o me toca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nunca pongan un grabador en mi auto. No soy de decir malas palabras, pero a veces nos hacen cada cosa en el... Bueno, yo también se las hago a otros, ¿no? A veces me gritan cosas. Se acuerdan de mi mamá, de todo el mundo se acuerdan. Estoy viejito ya. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Corrompida, dice el diccionario, viene de corromper y tiene muchas acepciones que van. Este es el sexto punto, nos falta poquito para terminar. Dice que van desde alterar, dañar, echar, perder, podrir, pervertir, viciar, seducir, sobornar,
abarca un amplio abanico de cosas. Pero la idea de Pablo aquí es concretamente con la manera o la forma de hablar que tenemos que tener los creyentes. Jesús dijo en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo conozco gente, o conocía gente, especialmente en el trabajo, que con escucharlas hablar un ratito nada más, uno sabía lo que había en su corazón, cómo era la manera de hablar, cómo era la manera de ser de esa persona. A veces sale de nuestro corazón lo que abunda. Y aquí cabe una pregunta para cada uno. ¿Cómo es mi manera de hablar? Si hay uno de los motivos por los que no me gusta Facebook, no lo tengo en mi teléfono, no me manden nada por Facebook porque no lo leo ni escribo en Facebook, porque me hace hervir la cabeza, como decía hace muchos años un programa en la televisión, El Gordito Caballasca se llamaba, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? Una maestra, ¿no? Leemos en el Facebook, te amo, mi amor, cómo te extraño, que esto, que el otro, que aquí, que allá, y después andan a las patadas. Digo, no digas cosas para que yo vea, si yo te conozco, yo sé cómo sos, ¿qué me quieres engañar a mí? No podés. Por eso mejor, no, ¿usan Facebook ustedes? Hay cada cosa en Facebook. Yo, a veces ustedes me muestran, digo, no, no me muestren porque ya me caliento solo, no, no me gusta. Especialmente de lo que dicen los creyentes, de los que escriben los creyentes, ¿eh? No estoy hablando de cosas de inconversos. No, no hablemos de política, no hablemos de fútbol, no hablemos de nada, porque la verdad quedo muy asombrado y bueno, dejémoslo ahí. Pablo se refiere aquí ninguna palabra corrompida, no dice alguna palabra, dice ninguna palabra corrompida. Esto estaba en el antes, pero ahora hay una columna de la hora. La segunda parte del versículo 29 dice que, sino que la palabra que sale de nosotros sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. La palabra buena, necesaria, edificante, a fin de dar gracia a los oyentes. El mismo apóstol Pablo les escribe a los colosenses en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Si me quieren seguir, Colosenses 4, 5 y 6. Dice el apóstol así: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras deben de ser siempre con gracia, y gracia es, en este caso, un don natural, que hace agradable hablar con esa persona por la manera que se expresa. No critica, no juzga, no se queja, no hiere, no dice chismes. Da gusto hablar con esta persona. Transmite paz. Da gusto escucharla. La gente del tiempo del Señor dice que muchos quedaban admirados de su doctrina, de la manera de hablar del Señor, porque hablaba como quien tiene autoridad. Y llegamos al último y séptimo punto, la columna del antes, versículo 31, Efesios 4, 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ya Alejandro, uno de estos puntos lo tocó el otro día, la ira. La ira. ¿Esto saben lo que produce? Amargura. Ahí antes el hombre vive en amargura. La amargura viene acompañada de otras cosas, de otras amigas, que son consecuencias.
enojo, ira, como veíamos el otro día. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 12 y versículo 15, Hebreos 12, 15, estas palabras. Esta Biblia es nueva, por eso no encuentro nada. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Miren qué tremendo que es esto. Cuando hay amargura, esto llega a contaminar. Es una raíz que brota, que estorba, que contamina. Y me hizo pensar en Asaf, en el Salmo 73. ¿Se acuerdan cuando Asaf dice, ¿qué pasa? Dios no está haciendo bien conmigo porque yo trato de ser así, 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 y me va bastante mal. Pero el otro, que hace un montón de cosas mal, le va bien. Pero dice, yo era como una bestia, como un animal, no entendía. Hasta que, cuando entré en la presencia del Señor, me di cuenta el fin de esas personas. No tenemos que compararnos con los del mundo y ver cómo les va a ellos, porque ya sabemos cuál va a ser el fin de ellos. Si no les predicamos el mensaje del Evangelio, van a ir al infierno. Así que, hermano o hermana, la amargura no es una buena compañera. Por eso Pablo, conociendo los efectos de la amargura, dice, quítense de vosotros toda amargura. No es bueno para el crecimiento espiritual la amargura. Es una raíz. Y la raíz es algo del árbol que no vemos, está oculta, pero es de donde se nutre el árbol. Vemos el árbol, vemos sus frutos, pero no vemos sus raíces. Pero no podemos negar que están allí, porque si no estuvieran las raíces, no existiría el árbol. O si las raíces sufren, también sufre el árbol. Y esto es muy importante. Una raíz de amargura para el creyente contamina todo. Ahora tenemos que ponerlos el antes la amargura y el ahora ¿qué ponemos? En esta columna. Veamos el versículo 32 de Efesios. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos a otros, unos con otros, misericordiosos. Y yo usé esta palabra, perdonándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros. Y en la columna de la hora ponemos el perdón. También Alejandro hablaba de esto el otro día. Qué difícil que es a veces perdonar. Y yo lo puedo decir con total autoridad, porque mientras no perdoné, hubo una carga en mi corazón. Y cuando supe perdonar, mi vida cambió, como dice un coro que cantamos. Es un tema muy predicado, pero poco utilizado. Quien no sabe perdonar, como lo hizo el Señor con nosotros, la raíz de amargura seguirá profundizándose más y más, y aún puede causar la muerte, como dice en Job 21:25. Hay mucha gente a nuestro alrededor que vive amargada. Y si uno escarba un poquito, puede encontrar la fuente de esa amargura, de la cual se nutre esa raíz de amargura. Y es no poder perdonar a los demás. ¿Cuántas familias hay rotas porque no supieron perdonar a tiempo y después es demasiado tarde? La oración modelo del Señor Jesús, lo que conocemos como el Padre Nuestro, hay una parte que dice así, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Señor aquí no está hablando solamente pensando en el dinero, está pensando en todas las demás cosas. Quiere decir que tenemos que sacar de nosotros todas esas cosas que nos hacen mal para que podamos servir al Señor. Entonces vamos rápido a poner las cosas en orden. Antes, niños fluctuantes. Ahora, creciendo en todo, para que crezcamos bien y no ser fluctuantes. Antes, en la vanidad de la mente. Ahora, andando conforme a la verdad. Tercero, el viejo hombre con deseos engañosos. La columna de ahora, vestirnos del nuevo hombre
en santidad. Cuarto punto, mentira. Antes, ahora, verdad. Quinto punto, antes, robo. Ahora, trabajo y generosidad. Sexto, palabras corrompidas. Ahora, palabras que sean buenas, que den edificación, sazonadas con sal. Séptimo punto, amargura. Antes, ahora, perdón. Y si hay alguien acá que no es del Señor, bueno, esto que dijimos no es para él, porque esto es para aquellos que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero si hay alguien que no ha recibido a Cristo, sería bueno que se quedara a conversar con nosotros y estamos dispuestos a aclarar cualquier duda. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén.